Bueno, ya nos metemos en la primera entrevista que tenemos prevista para ustedes esta mañana. Ayer se conoció un nuevo récord en materia de casos para un día de COVID-19 en nuestro país y lleva además el registro de total de casos activos al número más alto desde que se instaló la pandemia en nuestro país. Se han registrado en la jornada de ayer 51 casos. Tendría que retomarse justamente una mayor presencialidad en los centros educativos, en los centros de estudios, como reclaman, por ejemplo, muchos padres de alumnos de la educación pública. ¿Qué impacto puede llegar a tener todo esto? ¿Cómo afecta la situación en la frontera? ¿Qué puede pasar con el turismo en el verano, con países vecinos que están muy comprometidos, como Argentina, como Brasil? Bueno, de todos estos temas vamos a hablar con el doctor Carlos Battiani, que es director ejecutivo del Instituto Pasteur. Gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted hace pocas horas se manifestó favorable a la posibilidad de incrementar la presencialidad en los centros educativos. De alguna manera, el registro de ayer de 51 casos, lo que está pasando, ¿hace que cambie esa visión o para nada mantiene la misma opinión? No, para nada. Mantengo la misma opinión, pero sobre todo la mantengo no por terco, sino basado en evidencia, basado en datos, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las mejores revistas científicas. Me gustaría recordar, poner en contexto la cifra de ayer. Sí. ¿Qué significa la cifra de ayer? En un trabajo que ayer compartió públicamente el profesor Oscar Ventura, a quien le mando saludos, recordaba un mapa que hizo la Unión Europea hace pocos días para evaluar el riesgo de las diferentes zonas. Europa está muy complicada por la segunda ola y en ese gráfico hay dos variables que se toman en cuenta. Una es el porcentaje de casos positivos en el día o en el periodo que uno esté analizando, y en el otro eje, en el eje X, se toma en cuenta la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días que uno está analizando. El gráfico tiene una zona verde, una zona amarilla y una zona roja. ¿Tá? Verde es la zona segura, amarilla riesgo medio, roja riesgo alto. Uruguay en los dos ejes está sumamente bien. En el eje de los porcentajes de test positivos, ¿tá? Por test realizados, nosotros ayer por primera vez o de las primeras veces pasamos la barrera del 1%. El verde llega hasta el 4%. Estamos muy bien. En el otro eje, que es la incidencia, es decir, nuevos casos de la enfermedad en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes, el verde llega hasta 25, Uruguay está en 9. Entonces Uruguay está en una zona segura, bien segura, estamos muy bien. Eso no quiere decir que vayamos a seguir estando bien, lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Hoy, de mañana, salió un trabajo en la revista Lancet, una de las mejores revistas en medicina, donde hay un consenso de los científicos que recogen toda la evidencia de estos 9 meses que llevamos acumulada y terminan parafraseando que no se puede ir a buscar la inmunidad de rebaño como trató de hacer Europa, dejando que la gente joven vaya a la playa en forma libre y sin cuidados, porque lo que pasó es que lo llevó a un caos, y recuerdan que lo que hay que hacer es lo que hizo Uruguay desde el primer día: testear mucho, rastrear a los positivos y aislar a los positivos lo antes posible. Entonces, en ese marco, tomando en cuenta cómo estamos epidemiológicamente, que estamos en la zona de máxima seguridad, con la capacidad de diagnóstico que tenemos instalada en el país hoy, que llegamos a veces a días de 3.000 test por día, más la capacidad que estamos instalando con el nuevo método de diagnóstico LAMP, que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública en forma provisoria y que a la brevedad posible se va a estar instrumentando en la frontera, yo creo que Uruguay está muy bien. Lo que sí no me gustaría, lo que me parece que sería un grave error, es tomar de rehenes a quienes siempre están al final de la cadena de contagio y que además que cuando se contagian, se han contagiado en la casa y no en la escuela y contagian muy poco, que son los niños. Entonces, la presencialidad en la escuela pública, sin duda, en la escuela, menores de 12 años, sin duda, son un grupo de bajo riesgo, son un grupo que contagian poco y son un grupo que además, si los tenemos entre ellos, se juntan entre pares. ¿Usted ha tenido oportunidad de debatir esto mismo que estamos charlando ahora con los integrantes del GACH, del Grupo Sí, claro. Científico Asesor?
¿Cuál es el argumento que tienen los científicos que asesoran al gobierno? Ellos están en la misma línea, estamos todos en la misma línea. De hecho, el domingo charlamos durante más de una hora con el profesor Radi compartiendo material. Él me compartió 2 estudios, uno de Alemania, otro de Estados Unidos, donde en el de Estados Unidos, por ejemplo, se mostraba que en Estados Unidos ya están manejando el metro de distancia para permitir la presencialidad, aumentando las otras medidas de higiene. Entonces, y con el profesor Gabriel González, que es el profesor de neuropediatría que lidera el grupo de pediatras y epidemiólogos, también charlamos el domingo, y lo que decíamos es lo fundamental para poder permitir la presencialidad y yendo por el camino de lo posible y no de lo ideal, porque lo ideal obviamente sería que cada uno estuviera a varios metros de distancia, al aire libre, es decir, un montón de cosas que muchas veces no son implementables. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Si sacrificamos un poco la distancia física, bueno, reforcemos las otras medidas de seguridad. Por ejemplo, primero, los niños que tienen síntomas, cualquiera sea de alguna posible enfermedad, no concurren al colegio ese día. Eso es un acto de responsabilidad muy importante. Eso es lo que los médicos llamamos el triage al ingreso. No solo la tomada de temperatura, sino la consulta sobre síntomas y signos de una posible gripe. O sea, en el caso de retomar la presencialidad normal, digamos, debería haber un triage más exhaustivo al ingreso. Por ejemplo, pero sobre todo es algo que nos tiene que quedar a nosotros en la vida. Nosotros siempre hablamos de los países nórdicos. En los países nórdicos, si uno va a trabajar resfriado, te miran mal y se te separan, porque no quieren que los contagies. Y un cuadro de una gripe en invierno te lleva 4 o 5 días recuperarte. Entonces, eso en los países nórdicos es algo que ya está instaurado culturalmente. Nosotros lo tenemos que instaurar. Segundo, el profesor González me decía, los niños aceptaron muy bien el uso de las máscaras faciales. Si 2 personas que están a menos de 2 metros de distancia están con las máscaras faciales puestas, el riesgo de contagio disminuye muchísimo. Tercero, lavado de manos, como ustedes estaban promocionando en la tanda. Cuarto, y lo más importante de todo, mucha ventilación y sobre todo no usar aire acondicionados, que lo que hace el aire acondicionado es recircular el aire y mantener al virus en el aerosol en forma permanente. Entonces, creo que si sacrificamos un único punto de las recomendaciones para evitar el contagio en las escuelas, que es la distancia física sostenida, no es que la sacrificamos, la disminuimos, pero incrementamos las otras medidas de seguridad, no va a haber ningún riesgo. En función de lo que usted está diciendo, la decisión entonces de la presencialidad es netamente política. Yo entiendo que incluso, porque el otro día estuvimos con Robert Silva, que incluso la ANEP hoy está caminando hacia la presencialidad, en el marco de todo esto que estamos charlando. Y creo que la decisión de volver a la presencialidad es inminente. El otro porque además, sí, perdón, sí. Además hay que poner, como todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar el riesgo basado en evidencias. Y entonces, gestionar el riesgo, ¿qué significa? Riesgo y beneficios. Entonces estamos hablando de los riesgos sanitarios. ¿Cuáles son los riesgos no sanitarios de los niños que los niños no vayan a la escuela? Son enormes. Durante la crisis del ébola en África quedó absolutamente demostrado, y ya todos lo saben, esto es una obviedad, el maltrato infantil aumentó, los embarazos adolescentes aumentaron, las violaciones aumentaron, los casos de golpes a los niños y de trabajo en régimen de niños muy precarios aumentaron enormemente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con los riesgos de que los niños no vuelvan a la escuela. Por eso la frase de mi colega Sebastián González, el pediatra, que decía, hoy la amenaza no es tener las escuelas abiertas, la amenaza es tener las escuelas cerradas. Para ya después pasar a otro tema y cerrar el tema de educación, el otro eslabón de la cadena son los maestros, los adultos que trabajan con los niños. ¿Qué medidas se deberían aplicar? ¿Se aumentan los riesgos para esas personas que sí son adultos y es más fácil el contagio? Algunos pueden tener condiciones de riesgo. Hasta ahora lo que hemos visto en Uruguay, los niños representan, menores de 15 años, representan 1 de cada 16 positivos en Uruguay. Es decir, son un grupo muy poco contagiado. Me pueden decir, bueno, lo que pasa es que están aislados. Bueno, más o menos porque muchos ya han retomado actividad y además los padres han retomado actividad. ¿Dónde se han contagiado los niños? En la casa. ¿Cuánto han contagiado los niños? 12 casos. Menos del 10% de los niños han contagiado a una persona y no han contagiado en la escuela, han contagiado en el ámbito familiar. Entonces, con todo eso sobre la mesa y sabiendo que el riesgo
es imposible que sea cero en nada de la vida. Nosotros no podemos pretendernos como seres humanos estar en situaciones de cero riesgo, porque no sabemos qué va a pasar. Capaz que en este momento se cae el techo. No podemos manejar el riesgo cero. Entonces tenemos que manejar el riesgo, hay que gestionarlo. Riesgo-beneficio, yo creo que la ecuación da claramente a favor de una presencialidad inmediata ya, sobre todo para los niños más carenciados. El profesor Cayota recordaba siempre que en cualquier sistema educativo hay una perversidad instaurada, que es lo que él llama el darwinismo educativo, y es que los que tienen más aprenden más, los que tienen menos aprenden menos. Eso es algo que siempre estuvo. Si a eso le agregamos que ahora los que tienen más tienen presencialidad y los que tienen menos no tienen presencialidad, bueno, estamos generando una brecha enorme. Claro. Hablábamos con compañeros hace pocos días en Subrayado, en la redacción, un poco en broma y un poco en serio, desde el desconocimiento con el rigor científico necesario. Decíamos, ¿qué tenemos los uruguayos? ¿Por qué no nos contagiamos mirando a los costados, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto para usted? ¿El seguimiento epidemiológico ha sido una de las claves? Sin duda. Yo creo que, creo que Uruguay hizo grandes medidas muy buenas. La primera de todas fue apegarse a la estrategia de testear, rastrear y aislar, lo que se llama en inglés Tetris. Eso es fundamental, porque esta es una enfermedad donde muchos de los que pueden llegar a contagiar son pausisintomáticos, tienen muy pocos síntomas, entonces los médicos no pueden sospechar que el paciente es positivo. Por eso hay que testear mucho. ¿Cuánto estamos testeando nosotros para encontrar un caso positivo? Más de 100 test. Por eso normalmente estamos por debajo del 1%. Eso es extremadamente bueno. Alemania está en 30, en 40. ¿tá? Nosotros al principio de la crisis queríamos parecernos a Alemania. Hoy la triplicamos o la cuadruplicamos en cantidad de test por caso positivo que identificamos. Segundo, Uruguay siempre se caracterizó por tener un sistema de control epidemiológico, de vigilancia epidemiológico extremadamente bueno. De hecho, todas las epidemias que hubieron en nuestro continente en el siglo XX, siglo XXI, a Uruguay siempre pasaron por debajo del radar. Y esta no fue la excepción. Los médicos, los epidemiólogos que están en epidemiología, todos los días llamando por teléfono y haciendo el rastreo de los casos que rodean a un caso índice, a un caso que inicia un brote, es espectacular. Y de hecho, si uno mira los gráficos que publica el Ministerio de Salud Pública, lo que se llaman los gráficos de racimos, donde en el centro está el caso que empieza un brote y cómo va contagiando, las cadenas de contagio en Uruguay excepcionalmente pasan de la tercera generación. O sea, prácticamente una persona no llega a contagiar a 3 personas y eso es muy bueno. El problema es cuando una persona te empieza a contagiar 10, 15, 20. Ahí es incontrolable. ¿Eso tiene que ver con la densidad de población, perdón? Entre otras cosas, nosotros tenemos algunas características como país muy buenas, entre otras cosas tener una única ciudad con más de 100.000 habitantes como números grandes, que es Montevideo, tener un único puerto internacional, un único aeropuerto internacional, esas cosas facilitan. Pero yo creo que la gran diferencia con respecto a otros países ha sido, primero, que el gobierno se apoyó en la ciencia, salió a buscar apoyo en la gente que maneja evidencia científica, se apoyó en la academia, porque sabíamos que no íbamos a poder comprar en el extranjero lo necesario para hacer los diagnósticos y eventualmente los tratamientos que, bueno, lo que se ha aprendido en Uruguay se ha implementado y lo que se ha aprendido que hace mal se ha dejado de utilizar. Todo eso, junto con un sistema de vigilancia epidemiológico muy fuerte y con un liderazgo desde el Ministerio de Salud Pública muy marcado, creo que ha hecho que las cosas salieran muy bien. Y no hay que olvidarse, perdón, para redondear, que Uruguay tiene un Sistema Nacional Integrado de Salud del cual en el mundo nos envidian, e incluso los números hablan de que a la subpoblación del sector público le fue mejor que a la subpoblación del sector privado. Es decir, que se gestionó también muy bien la crisis. Doctor, por lo que usted dice, sin ningún tipo de dudas, la principal amenaza que aparece en el horizonte es la famosa temporada turística. Totalmente. Es decir, las fortalezas que Uruguay tiene pueden ser, en este caso, atacadas por lo que venga de afuera, que es lo en donde podemos dejar de tener el control, podemos dejar de tener también otro elemento que es importante, la idiosincrasia, la propia conducta del uruguayo frente a determinadas cosas, porque, bueno, sabemos que nuestra principal clientela es Argentina, Brasil, y están en llamas. En llamas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestro gran problema va a ser el verano. Antes le teníamos miedo al invierno porque este es un virus respiratorio y los médicos le tenemos mucho miedo a los virus respiratorios en el invierno. Ahora le tenemos miedo al verano. ¿Por qué al verano?
Porque en el verano, primero que nada, la gente ya viene con 7 meses de un estado donde le hemos pedido quédate en casa, no te reúnas, no te juntes. Eso para los jóvenes es muy difícil. Entonces ahora viene el verano. El verano favorece por la temperatura, por el alcohol, por un montón de circunstancias que la gente tienda a reunirse, tienda a exacerbar el tono de voz, tienda a la euforia. Todo eso favorece la dispersión de aerosoles en un paciente positivo, favorece la infectividad. Y lo del turismo, sin duda, que desde mi punto de vista hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de la frontera. Los turistas que nos pueden venir a nosotros vienen de los países que están segundo y tercero en mayor número de casos por día hoy en el mundo. Entonces, muchísimo cuidado. Claro, esa es la preocupación, asociada también a un hecho que, bueno, tal vez estos números de hoy y el aumento que hemos tenido en los últimos días nos hagan tomar conciencia, esa suerte de necesidad que empieza a haber con el tiempo lindo de las fiestas, las reuniones. A ver, dijimos, era importante ver qué pasaba a partir del día de las elecciones. Pero ahora tenemos por delante situaciones que son muy complejas. Se van a venir las fiestas, hay hasta un ánimo que nos gana a todos de distensión. Si a eso le sumamos la posibilidad de algún tipo de apertura de fronteras, es tal vez un desemboque cuando termine febrero en otro marzo complicado. Sí, o mucho peor todavía, sería no haber aprendido lo que le pasó a Europa. ¿Qué le pasó a Europa? Llegó el verano, dijeron vamos a permitir que los jóvenes que no sufren mortalidad, que no sufren cuadros graves, se contagien para generar inmunidad de rebaño y con eso vamos a lograr controlar la crisis. Bueno, en el trabajo que salió publicado hoy en Lancet justamente dicen eso fue un error. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de vuelta de jugar con cartas vistas. Ya vimos lo que pasó en Europa en el verano. No cometamos ese error. No solo con los turistas, sino nosotros mismos. Si nosotros, como uruguayos, nos vamos todos a la playa y nos aglomeramos en la playa, uno al lado del otro, por más que estemos al aire libre, nos estamos aglomerando. Y la aglomeración es el gran enemigo de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Ahí está, ese es un punto importante porque estamos mirando, o cuando hablamos de la temporada turística, estamos poniendo el ojo en Brasil y en Argentina, en los turistas que van a venir de esos países, pero también nosotros mismos, la propia movilidad que vamos a tener y que vamos a generar y las reuniones. No sé, Humberto hace tiempo ya que viene hablando de lo que va a ser fin de Año Nuevo y Navidad, ¿no? Claro. Fin de año y Navidad. Sí. Esas fechas donde todo el país definitivamente se reúne. ¿Sí? Si la fiesta de la nostalgia fue un problema y marcó un brote importante, imagínense lo que puede llegar a ser Navidad y a una semana después Año Nuevo. Tendremos la ventaja de que por la época del año las fiestas se puedan hacer al aire libre y ojalá todo el mundo mantenga el uso de la máscara facial. Doctor, Durante perdón, Lore. la celebración familiar también. Sí. Doctor, hablamos que los niños están con, o por lo menos la evidencia científica ha mostrado que presentan cargas virales bajas. Es decir, esto es todo nuevo en materia de coronavirus y COVID-19, claramente, pero digo, han aparecido así con cargas virales bajas para lo que es el contagio. ¿Qué pasa con los adolescentes? Porque, bueno, justamente usted decía, el problema son los jóvenes, que son más rupturistas, más transgresores. Tal vez una persona mayor puede llegar a acatar recomendaciones, los jóvenes por su propia impronta tal vez no. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las cargas virales de los jóvenes? No tanto de la carga viral, porque no se relaciona directamente la carga viral con la infectividad. Los jóvenes contagian. A medida que aumenta la edad, aumentan los casos de contagio. Por eso yo hablaba de menores de 12 años. Yo me animo a ir hasta la escuela. Ya a nivel del liceo es todo un tema diferente que hay que estudiarlo en particular, donde yo no me siento idóneo en la materia, ni tengo los datos como para hacer recomendaciones en ese tema. Pero claramente, a partir de los 20 años, etcétera, se contagia y se contagia mucho. Bien. Para cerrar, simplemente, ¿qué pasa con los nuevos test que está desarrollando el Pasteur? ¿Cuándo van a estar prontos? No es el Pasteur, es el Pasteur y la Universidad de la República. Está bueno, está bien. Todos los desarrollos que hemos... Está bien apuntado. Digo, creo que es importante porque la Universidad de la República ha jugado un rol fundamental, sí, y muchas veces, el Pasteur tiende a invisibilizarle, por eso me interesa destacarlo. El
El desarrollo se hizo por docentes de la Facultad de Química e investigadores del Instituto Pasteur. El desarrollo ya está pronto desde hace más o menos un mes. Ahora en este momento estamos en la etapa de implementación, donde hay que producirlo, hay que montar los laboratorios. La idea que manejamos con el gobierno es primero generar 10 laboratorios de frontera y después que cada departamento de Uruguay en sus hospitales departamentales tengan en los laboratorios clínicos un pequeño centro de diagnóstico COVID-19 para que todos los departamentos puedan ser independientes en cuanto a hacer diagnóstico. ¿Que van a estar prontos cuando esos 10 laboratorios? Y bueno, la idea es a la brevedad posible. Yo calculo que en 15, 20 días vamos a empezar a estar usándolos. Doctor, muy amable, un placer haberlo tenido nuevamente aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado hablando con el director ejecutivo del Instituto Pasteur, el doctor Carlos Battiani, aquí en la mañana de Arriba Gente.